Para mí la inmigración es un hecho natural que no hay que prohibir, sino todo lo contrario, favorecerlo. Para mí la espiritualidad es poder trascender la realidad y alcanzar la paz interior. Para mí la religión es una forma más enriquecedora de ver nuestra realidad. A través del correo electrónico que aparece sobreimpresionado en pantalla, cada semana les damos respuestas a todas sus preguntas, consejos o sugerencias que nos vienen a formular. Bien, la respuesta que hemos dado en el día de hoy, gracias a un estupendo reportaje de nuestro equipo, es sobre la pregunta que uno de ustedes nos ha realizado, nos ha dirigido a este correo electrónico, como les digo. La pregunta es, ¿fue el emperador de Francia, Napoleón, masón? ¿Participaba en la francmasonería, aquellas tres piezas claves de igualdad, libertad y fraternidad? ¿Verdaderamente Napoleón cambió aquel atanor, transformó su corazón, transformó y era un alquimista buscando también el convertir el plomo en oro, los sentimientos negativos en sentimientos positivos? Esta es la respuesta a través de este reportaje de Tierra de Sueños. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte se consagró como uno de los mayores estrategas militares, dueño de un poder que no conocía límites y cuya gloria trascenderá más allá de la historia. Pero ¿es cierto que Napoleón fue miembro de la masonería? ¿Llegó incluso a ser expulsado de esta sociedad? ¿Qué influencia ejerció Josefina en él? Hay suficientes pruebas como para pensar de que Napoleón fue masón. De hecho, toda su estrategia, tanto militar como política y social, estaba basada en la geometría, en las matemáticas y muchos elementos esotéricos. Aparte de algunos textos de la época, que yo tengo además en mi poder algún libro, y en uno de ellos se ve toda la iniciación y todo el proceso de pertenencia de Napoleón a la masonería desde que es iniciado, incluso hasta que es expulsado y radiado, incluso en los momentos en que también su familia, sus descendientes también pertenecen a la masonería. Si ahora tenemos nosotros que un Obama es el grado 32 de la masonería, posiblemente él más. Y en concreto yo creo que pertenecía a la orden de Menzies Mizraim, a la que ya de hecho había pertenecido Cagliostro, el conde de Saint-Germain, y eso es lo que de hecho lo llevaría a Egipto, a la campaña de Egipto. Él basaba mucho sus estrategias en dos libros, uno digamos de adivinación, que era de origen egipcio, y luego en El Príncipe de Maquiavelo, que tiene con sus apuntes al principio, durante y después de perder el poder. De hecho, él también es irradiado de la masonería, quiere decir expulsado, en el momento en que él se quiere convertir en emperador del mundo, cosa contra la cual están los masones que defienden, digamos, la igualdad humana. Bueno, la mayor fama de dominio, digamos, de Josefina sobre Napoleón era de aspecto, podríamos hablar, amoroso, sexual y otro más licencioso, ¿no? Que era un poquito, las ilustraciones de la época, las caricaturas lo muestran un poco como un pelele, un hombre que es capaz de llegar a ser emperador, pero que es un pelele en los brazos de Josefina, que incluso le es infiel. Bueno, una serie de historias que se explican bastante sarcásticas con respecto a él y sus relaciones con ella, y un poco un muñeco en sus manos. Sí, se dice que ella era descendiente de los merovingios y que de hecho pertenecía a los que querían volver al retorno de la realeza en Francia, cosa por la cual aún siguen luchando y que es un quebradero de cabeza incluso para el Estado francés, que continúa haciendo, porque continúan habiendo reuniones secretas del Priorato de Sion, etc. Entonces sí, de ahí podríamos hallar una explicación del hecho de haberse querido convertir en emperador y a toda su estirpe en un nuevo linaje real, que sería el del Priorato de Sion, ¿no? Cuando alguna persona que ha pertenecido a la masonería, pero que deja tras de sí un rastro que en algunos momentos podría considerarse tiránico, entonces ya no la nombran como que perteneció a la masonería, porque en cierta manera se avergüenzan de ella, ¿no? Tenemos el caso de Pinochet, o tenemos el caso de Mussolini, o el caso de Adolfo Hitler, que también estuvieron en cierta manera vinculadas a sociedades secretas masónicas o paramasónicas, y es el caso de Napoleón.
Creo que lo mejor del ser humano es su bondad y lo peor su impaciencia. Considero que si el ser humano es bueno, pues es lo mejor, pero si el ser humano es malo, es lo peor que podemos haber en este planeta, porque lo estamos acabando de destruir. Del ser humano, pues mire, para mí el egoísmo que hay. Siempre ha habido, pero ahora para mí hay más. Y mayormente el que tiene más dinero es el más egoísta. Lo mejor, pues siempre hay gente buena que se acuerda del que no tiene nada. Lo mejor del ser humano pues sería la bondad y lo peor la envidia. Lo mejor del ser humano es la sinceridad y lo peor la hipocresía. Para mí lo mejor del ser humano es que nos podemos relacionar con otras personas y lo peor que a veces sufres y que a veces hay aspectos de la vida que te hacen pues estar mal y querer no existir, digamos. ¿Qué es lo mejor del ser humano? Yo creo que es su capacidad de querer, de amar a la gente. ¿Y qué es lo peor que tiene? La facilidad para perder las habilidades más humanas, ¿no? Que son los sentimientos, la facilidad de olvidarlas en los momentos difíciles y a veces sacar el más puro animal que tenemos dentro. Acupuntura, homeopatía, flores de Bach, shiatsu. El número de las llamadas terapias y tratamientos alternativos es casi infinito. Durante años, estas disciplinas eran practicadas por una minoría, casi siempre mal vista por la medicina alopática. En la actualidad, cada vez más expertos de la salud no solo se forman en otras medicinas, sino que las practican de forma combinada con la alopatía. ¿Está cambiando la medicina del siglo XXI? ¿Hacia qué dirección? ¿Es más humana o más tecnológica? ¿Por qué cada vez más médicos alopáticos utilizan técnicas complementarias? La respuesta a estas y otras cuestiones las tienen los invitados a la tertulia de esta noche. Bien, pues la pregunta está en el aire. ¿Medicina alternativa o medicinas complementarias a la medicina alopática? Esa es la gran duda, la gran cuestión. ¿Deberían estudiarse también en las universidades? ¿Deberían los médicos tener cierta información o formación al respecto? Hablaremos en nuestra tertulia de ese tema, de ese particular. Doy la bienvenida a la doctora Zemba. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Doy también la bienvenida al doctor Los Certales. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y doctor Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Zemba, me gustaría empezar por ti, si no te importa. Sí. ¿Cómo no? Preguntarte, ¿hay diferenciación entre medicina alternativa y medicina, ya no complementaria, medicina alternativa y medicina alopática oficial? ¿Hay una gran distinción? ¿Hay una gran diferenciación? Hay una gran distinción y aquí hay que puntualizar que cuando hablamos dentro de la medicina alopática o la medicina tradicional se habla de medicina tradicional, medicina alternativa. Ahora bien, la medicina alternativa comprende, dentro de medicina alternativa entran un montón de cosas muy diferentes entre sí que no tienen ningún otro principio que estar agrupadas solo porque no se estudian en la universidad. Pero dentro de esto, de esta gama enorme que llamamos medicina alternativa, hay vertientes mucho más científicas que otras, es decir, vertientes que disponen de una gran literatura médica, de análisis científicos, por ejemplo, todo lo que es la micronutrición y la nutrición biológica, todo esto dispone de cantidades impresionantes de literatura médica muy científica. Frente a esto hay otras cosas como flores de Bach o como shiatsu o como otras cosas que no tienen el mismo aval científico, ¿sí? Entonces hay que diferenciar que en esto de medicina alternativa entran muchas cosas. ¿Y se llama medicina alternativa, doctor Los Certales, porque no se estudia en la universidad y en el momento que se estudiara tendría rango científico ya? Muchas veces son temas muy innovadores o que todavía la medicina no ha reconocido como útiles o que a veces aparecen un poco de casualidad y que a partir de aquí se empiezan a desarrollar y después los estudios se hacen a posteriori, cosa que ha pasado a lo largo de la historia de la medicina muchas veces, que se empieza empíricamente y después poco a poco se van haciendo los estudios. En mi caso, que trabajamos con el ozono médico, aplicado a múltiples enfermedades y múltiples patologías, evidentemente tiene una gran cantidad de estudios científicos detrás, pero realmente se han hecho en los últimos 20 años. Es una técnica, se empezó utilizando hace 100 años,
pero realmente el bagaje científico lo tenemos desde hace unos 20 años más o menos. Pero está dentro porque todavía sí que hay algún posgrado de la universidad que lo puede tocar, que pueden de forma dentro de las técnicas de anti-aging y de las nuevas tendencias médicas, lo pueden tocar en posgrados, pero no dentro de la carrera. Entonces ha quedado dentro de las medicinas alternativas o complementarias porque no está reconocido como dentro del cuerpo de la medicina alopática. Quiero entender entonces, doctor Martínez, que cuando hablamos de ozonoterapia, por ejemplo, o de medicina ortomolecular, por ejemplo, las nuevas alternativas, ¿no?, los nuevos paradigmas dentro de la medicina, si no está contemplado dentro desde el punto de vista científico y reconocido, es medicina alternativa, y cuando esté reconocido, ¿será medicina complementaria o será medicina alopática? Podemos considerar que solo hay una palabra y es medicina. O sea, hemos de pensar siempre lo que necesita una persona que viene enferma y que por lo tanto le vamos a aplicar aquellas técnicas o aquellos medios que le puedan llevar más fácilmente y más rápidamente a su salud. Si en un momento dado es necesaria una medicina alopática, se le aplicará, como es en el caso de las urgencias médicas, o se le puede aplicar una medicina que hoy en día se llama complementaria. Pero hemos de considerar también que este nombre es un tanto cambiante con la historia, porque lo que hoy se considera medicina complementaria, hace unos cientos de años, 100, 200 años, era la medicina principal. Y lo que ahora es la alopática era la complementaria. O sea, ha habido una alternancia y pienso que lo que necesita la medicina es que se encuentre alopatía y medicina complementaria en una sola cosa, que es medicina. Eso significa que la medicina debería ajustarse un poco a los tiempos que corren, a la globalización. Estamos conociendo problemas infecciosos nuevos. Claro, una cosa es vivir en una latitud del mundo y otra con otras enfermedades que se generan de forma y cursan de forma diferente a la que vivimos aquí en Europa, en España, ¿no? ¿Deberíamos de globalizar un poco más la medicina, doctor Martínez? Deberíamos, sí, globalizarla, porque muchas veces miramos la medicina desde el punto de vista occidental y no tenemos en cuenta otros requisitos básicos que hay en el mundo. Por una parte tenemos una sociedad occidental muy avanzada tecnológicamente y a veces desconectada de la propia naturaleza del ser humano, y tenemos otras partes del mundo en donde la principal medicina es comer cada día. Está bien eso, la principal medicina es comer cada día. Qué verdad que es, ¿no? Medio mundo se muere de hambre porque el otro medio mundo quiere. No obstante, cuando hay tanta profusión de una medicina como la alternativa o complementaria, es porque la sociedad, entiendo yo, que la requiere, la busca. ¿Dónde se despierta ese interés por la medicina alternativa? ¿Por qué? ¿No nos fiamos de nuestros cirujanos, de nuestros médicos, de nuestra medicina? ¿Por qué nos hemos convertido un poco también en la alternativa? Es más, vosotros como médicos también de medicina alopática también abrazáis la medicina alternativa o complementaria. ¿Por qué? Yo creo que primeramente porque tal vez no resolvemos algunos problemas con la medicina tradicional. Con la medicina tradicional resolvemos muchos problemas y yo creo que sobre todo en el campo de la infección hemos realmente alcanzado un hito importante con la medicina alopática, y yo creo que nadie cuestiona que tratar las infecciones con antibióticos es lo apropiado y que ahí no vamos a discutir. Lo que pasa es que no todos son infecciones y hay multitud de patologías, sobre todo patología crónica, que realmente la medicina alopática no nos da ninguna solución. Bueno, pues sí, mire, tiene artrosis y esto va a ir degenerando y es irremediable y se puede frenar. Pues sí, hay toda una serie de técnicas, entre ellas pues técnicas de ejercicios, de técnicas de relajación, técnicas de alimentación, mucha medicina que además no perjudica, que esta es otra cuestión. Que no tiene efectos secundarios. O los efectos secundarios son ridículos. Realmente la homeopatía se utiliza con mucho éxito en dolores de tipo crónico, con resultados muy buenos y sin efectos secundarios. Evidentemente, una artritis reumatoide habrá que tratarla como Dios manda en momentos de brote, pero después entre brote y brote pues tendremos todo, si le seguimos dando medicaciones que además tienen efectos, metotrexato, evidentemente tiene su utilidad, funciona para ese momento, pero después tiene muchos efectos negativos. No obstante, doctor Los Hertales, si la medicina alopática, los médicos, los investigadores, los científicos, vosotros, que sois médicos universitarios, ¿verdad?, tenéis que buscar también soluciones en una medicina alternativa, algo no cuadra o algo falla en la sociedad, o bien desde el Ministerio de Sanidad algún cambio tendrá que generarse, tendrá que haber, porque si vosotros, que sois los que lo estudiáis, decís que hay problemas que no se resuelven a medicamentos ni a inyecciones, ¿verdad?, que hay que buscar algo más, ¿qué es lo que le falta entonces a la medicina
¿Qué es lo que necesita la medicina? Yo creo que a veces yo coincido totalmente lo que decía el doctor Los Hortales, totalmente. Nadie va a discutir aquí que la medicina alternativa va a suplantar una tanda de antibióticos en una meningitis o una intervención quirúrgica en una apendicitis o en una colecistitis. Estas cosas no se van a discutir. La cirugía sigue teniendo un papel importantísimo y brillante y lo mismo. Pero hay un montón en el intermedio, hay un montón de patología crónica o patología incluso funcional. Hay un montón de enfermos que recurren constantemente al médico, que se sienten mal, estoy cansado, estoy esto, estoy lo otro, le hacen una analítica y le dicen, tú estás normal. Y el enfermo se siente fatal, ¿no? Y entonces, frente a eso, quizá por eso todos nosotros un poco hemos estado estudiando, además de lo que han estudiado todos nuestros colegas, es que es un además, eso es lo que hay que recalcar, hemos estudiado otras cosas para tratar de curar o de solucionar problemas la mayor cantidad posible. Yo voy a hacer una pequeña anécdota de cómo he llegado yo o cómo empecé mi interés por la homeopatía, y una cosa que bastará como un ejemplo. Yo he hecho la medicina oficial total como todo el mundo, he hecho una residencia de dermatología como todo el mundo. Pues un día vino pues una paciente que tenía unos sabañones tremendos, sabañones, todo el mundo conoce la palabra sabañones, en las manos. Y ha venido con esto y tenía unos sabañones muy fuertes y no había forma. Yo traté de todos los métodos que yo sabía como dermatóloga de tratarlo y la paciente no estaba bien. Claro, pensando en diagnósticos así un poco más raros, dije, bueno, le voy a hacer, y le propuse a la paciente hacerle una biopsia. La paciente, cuando yo le dije la palabra biopsia, se asustó. ¿Se asustó? Sí. Y se fue a un homeópata. Y entonces me vino a los 15 días, como no tenía confianza con ella, me vino a los 15 días con un paquetito así de bolitas y me dijo, mire doctora, yo, como usted la conozco hace tantos años, le vengo a explicar lo que pasó. Venía con las manos limpias, sin nada. Yo me quedé alucinada porque llevaba 2 meses luchando con aquello, y entonces le he dicho, lo primero que le he dicho, oye, ¿qué has tomado? Entonces, en vez de decir, oh, es homeopatía, no vale, mi mente dice, oye, si esto le curó, abrió el campo, yo quiero también aprender esto. Y ahí mismo estaba apuntando el nombre de lo que era Agaricus, justamente, y yo llamando al laboratorio homeopático para que me vinieran a explicar qué era aquello, y ahí empecé el camino. Bueno, pues hablaremos de este caso y de otros singulares como ejemplo, ¿verdad? En este caso la doctora Zemba nos hablaba de homeopatía, pero podríamos hablar de otras medicinas que están dentro de la medicina alternativa complementaria y que poco a poco se está reconociendo por la Organización Mundial de la Salud. Espero que así todas puedan estar englobadas en ese gran paquete, en esa gran caja de Pandora que habla de medicina y que todos venimos a recurrir cuando nos encontramos mal. Volvemos en escasos minutos. Vamos a unos mensajes comerciales y estamos con todos ustedes de vuelta. Si hacemos lo que ya está estudiado y se nos ha dicho que hay que hacer, el éxito casi es inevitable, ¿no? Y si hablamos de la economía, exactamente lo mismo. El éxito económico, si seguimos ciertas pautas, hábitos y creencias y comportamientos y mentalidades, el éxito económico es inevitable. Un empleo está bien, pero no es lo mejor, porque un empleo tiene 2 limitaciones. La primera es que nunca será tuyo. Es de alquiler, te lo prestan, te lo pueden quitar. Y la segunda es que es un techo. Por mucho que cobres, un sueldo siempre es un techo. Y además nunca tendrás la libertad de tener tu agenda, tu horario. Pues yo animo a las personas que en estos momentos no estén encontrando un trabajo, que piensen si aquel trabajo que hacían sigue existiendo, porque podría ser que ya no exista más ese trabajo, al menos aquí en Europa, quizás sí en China. Y si no encuentra ese trabajo, que se plantee la opción de crearlo, de inventarlo, de emprenderlo. Yo considero que el alma es la chispa divina, es la que nos indica mediante estados de ánimo, mediante sentimientos. Cuando nos acercamos al alma, a nuestra alma, creo que lo sentimos, que somos más felices, que nos sentimos mejor. Y cuando nos apartamos de su legado, de su voz, inconscientemente muchas veces nos sentimos mal o nuestro estado de ánimo baja y encontramos que no estamos como estamos otras veces, en otros momentos. Es una religión que empezó en el siglo XV y en aquel momento predominaban la religión musulmana y la religión hindú en la India, que es donde nació la religión Sikh.
Y en ese momento Guru Nanak dio un mensaje de unidad. De hecho, uno de sus primeros mensajes fue: no hay musulmanes, no hay hindú, como diciendo, hay un solo sol que nos ilumina a todos por igual y no necesitamos pelearnos por si tu Dios es mejor que el mío. Y a partir de ese mensaje empezó una nueva religión y que podemos considerarla la religión monoteísta más joven del planeta, ya que tiene solo 500 años. Creo que en educación podemos distinguir una educación en sentido clásico, centrado en la tradición del trivium y el quadrivium, que en términos actuales sería letras y ciencias, que esto es muy importante, no hay que olvidarlo, es aprender a leer, escribir, cálculo y los conocimientos habituales en las materias académicas ordinarias, y todo esto es muy importante. Pero con esto no es suficiente. Y este es el problema. ¿Qué es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es el desarrollo integral de la persona, y ahí es donde tal vez surge el nuevo paradigma de una educación enfocado al desarrollo humano, es decir, al desarrollo personal y social. Fíjate, nuestro cuerpo humano tiene una increíble inteligencia innata, que es el médico interno, que es capaz de mantener la temperatura del cuerpo 36,7 centígrados, es capaz de extraer el tubo digestivo las vitaminas necesarias de nuestra comida para elaborar sustancias necesarias, es capaz de mantener la presión sanguínea de una posición tumbado a otra de pie correctamente, adaptándolo. No hemos necesitado enseñar a nuestro cuerpo a realizar estos procesos. Le hace gracias a su inteligencia innata o su médico interno. Pues el trabajo de la osteopatía es potenciar al máximo posible este médico interno, esta inteligencia innata. Corazón que siente, ojos que ven, porque a veces durante la vida uno no se permite sentir, y cuando ignoramos las emociones algo se pierde por el camino. Nuestro mapa mental se queda encogido y más empobrecido. Entonces, cuando nos abrimos de corazón, metafóricamente, claro, porque las emociones ya sabemos que no están ahí, que están en la mente, pero cuando nos abrimos de corazón, nuestro mapa de mundo interior y exterior se enriquece. Entonces vemos mejor.